Stand up on your feet and give the Lord a hand clap of praise. Él no te trajo hasta aquí para dejarte. Él tiene un plan para contigo. ¿Cuántos necesitan un milagro de parte de Dios? Supernatural multiplication. When you follow in the word, you move beyond idea, belief, conviction. And when you really get a revelation, God brings complete restoration. No tengo que esperar a que la victoria venga para darle gracias a Dios. Puedo alabarle ahora como que ya me dio la solución, como ya me dio la contestación. Puedo empezar a alabarle a Dios desde ahora porque el crédito de Dios es bueno conmigo. Nunca me ha fallado. Si me sacó de las drogas, si me sacó de las calles, si me sacó del alcohol, si Dios ha hecho un milagro de salvación, la palabra lo dice. No tengo que esperar a que la victoria venga para darle gracias a Dios. Puedo alabarle ahora. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía. Este Nicolás es el mismo que luego se apartó y fundó la secta de los Nicolaitas, quien anteriormente se había convertido de la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y le impusieron las manos. Mira lo que dice el verso 7, dice: así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose, la palabra creció. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes, dice aquí, judíos, también se convirtieron. Si usted tiene esa palabra conmigo, diga amén. Vemos esa porción bíblica bien tremenda, del verso 1 al verso 7, y vemos como la palabra de Dios dice aquí que creció, aumentaba. Hubo un resultado bien poderoso en la iglesia. Y cuando la palabra creció, de repente pues el número de creyentes también creció. Y muchas personas se convirtieron a la fe. Aquí vemos uno de los resultados de lo que la iglesia hizo. Cuando tomas la porción del verso 1 hasta el verso 7, ves literalmente un problema, una solución y luego el resultado a consecuencia de ello. Tienes 3 partes ahí que cuando las desglosas detalladamente nos pueden dar dirección, sabiduría y revelación de cómo comportarnos en la iglesia. Amén. ¿Cuántos quieren aprender cómo comportarse en la iglesia? Pues aquí la Biblia nos enseña cómo y es bien tremendo. Fíjate que hay muchas cosas aquí bien interesantes. Esto se puede conocer como la primera división, no, la primera discusión, el primer problema eclesiástico que hubo en la iglesia. Para dar un poquito de trasfondo, usted sabe que cuando Israel era dispersado, llevado en exilio y estaban bajo cautiverio, bajo otras naciones, pues ellos preservaban su fe judaica. Al preservar su fe judaica, se acoplaban a otras naciones. No todos los judíos retornaban cuando había retorno de exilio a Jerusalén, sino que algunos se acoplaban o se asimilaban a la sociedad de donde habían sido llevados en cautiverio y aprendían pues la cultura griega, helenista y el idioma, hasta el punto que perdían hasta su lengua nata. Muchos judíos hablaban arameo y otros no compartían ese lenguaje porque habían sido literalmente asimilados a otras culturas, principalmente la cultura helenista, que es la cultura griega. Entonces, pues tenías judíos que hablaban griego y ya de por sí, por hablar griego, se familiarizaban más con los gentiles. No tenían en tan alta estima quizás algunos de los dogmas judaicos por el mero hecho de la limitación de no conocer el lenguaje, y estaban más abiertos a nuevas ideas. Quizás lo más peligroso que tenían estos judíos helenistas es que degradaban
la importancia del templo. Y es obvio porque como ellos no están en Jerusalén, pues no le daban tanto énfasis a los sacrificios y eso, sino que ellos creían que su sinagoga en las regiones donde estaban dispersos era una extensión del templo. Y allí pues tenían una sustitución a muchas de las cosas que practicaban los judíos en Jerusalén. Pues estas personas, muchos regresaban a celebrar la fiesta, Pentecostés, Pascua, Tabernáculo, y cuando venían a Jerusalén hacían esta inmigración a celebrar las fiestas en Judea. Entonces siempre tenían un conflicto, un tirijala con los judíos que eran de lengua aramea con los que tenían de lengua griega. Eso siempre era problemático. Cuando vino el Espíritu Santo, las personas empezaron a convertirse, aceptaron a Jesús como Mesías y recibieron el Espíritu de Dios. Pues muchos de estos judíos helenistas eran parte de la comunidad de la iglesia y obviamente están los apóstoles y los judíos que se convirtieron, que eran de lengua aramea. Entonces, al implementar y asociar a estas personas en una misma congregación, pues empezaron a verse conflictos, empezaron a verse problemas. Y de aquí es que parte la primera persecución cristiana. Y esto da luz a entender qué es lo que estaba pasando, porque nunca te has preguntado por qué algunos cristianos tuvieron que huir de Jerusalén y ocultarse en otras regiones donde empezó el ministerio misionero. Sin embargo, los apóstoles pudieron permanecer sin ser molestados en Jerusalén. ¿Nunca te has preguntado eso? La primera persecución, Pablo estaba en Jerusalén, nunca persiguió a Pedro o a Juan o a los apóstoles que estaban en Jerusalén, sino perseguían a ciertos cristianos. ¿Qué cristianos eran los que estaban siendo perseguidos principalmente? Los que venían de la cultura helenista. ¿Por qué? Porque al convertirse al Señor, ya ellos de por sí degradaban el templo, pero ahora que se convirtieron al Señor y ellos de por sí están más abiertos a los gentiles, ellos le quitaban mucha importancia. Y eso lo podemos ver ahí. Esteban, que era uno de los 7, que era también de la cultura, él le tiraba a los judíos, en otras palabras. Si tú eres un judío y te conviertes al Señor, tú tienes algún tipo de simpatía con el templo y con los judíos porque estás esperando a que reciban al Mesías. Vas al templo, sacrificas como era de costumbre, pero con la esperanza y la fe que la gente ahí se convierta y entienda que eso solamente apunta a una realidad espiritual que ya es real en Cristo Jesús. Pero si tú eres de la cultura helenista y ya de por sí los judíos te tienen un poco de resistencia y te miran por encima del hombro porque ellos tienen la lengua aramea y tú no, y tú estás asociado y acoplado al sistema de los gentiles y ellos se han mantenido puros en Jerusalén. Cuando viene a Jesús tú tienes una actitud un poquito diferente. Ustedes judíos siempre han perseguido los profetas. Ustedes que se hacen los más santos no recibieron a su Mesías y lo crucificaron. Y esa postura venía por su trasfondo. Y entonces eso causó la primera división dentro de la iglesia y la primera persecución cristiana. ¿Aprendieron algo? Entonces, esta persecución es bien curiosa porque ahí tú ves que todas las personas que pusieron de diáconos, de ministros, de servidores, tenían nombres griegos. Eran de estos judíos helenistas. Y todos tenían un dinamismo misionero evangelístico, pero también tenían una postura un poquito fuerte en contra del templo y de los judíos. La primera división de la iglesia y discusión dio a luz a la primera persecución. Lo que nos enseña a nosotros que dentro de la iglesia había una gran hipocresía. Y esto es importante porque usted ve el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, los milagros en capítulo 5, usted ve las demostraciones de poder y como la Biblia está condensando muchas cosas, usted pensaría que ellos se amaban y que la gloria de Dios, uno tiene una visión un poco no realista de la realidad humana. La iglesia, así con todos los poderes, milagros que tenían sus problemas también. No muy diferentes a los problemas nuestros y quizás hasta peores, right? ¿Se recuerda a Pablo que tuvo que reprender a Pedro de su hipocresía porque no se sentaba a comer con los gentiles? Eso era una cosa grande, eso no era una cosa pequeña, ¿Se recuerda a Bernabé y Pablo que tuvieron una gran discusión? La Biblia dice no pequeña. Discusiones por diferentes filosofías ministeriales, diferentes interpretaciones y perspectivas bíblicas. Pablo tenía una postura bien fuerte porque Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé, se quitó a mitad de un viaje misionero. Fueron de misiones y Juan Marcos se quitó. Le dio mamitis, se quiso ir para la casa a comer las pupusas de la mamá.
Entonces, dice, oye, esto está fuerte, este ministerio. Entonces, Pablo siempre se recordó de eso, se quitó, esto es un flojo. Entonces después quería venir, Bernabé lo quería traer otra vez al viaje de misión y dijo, no, este no va a venir porque esto es un flojo. Entonces a Bernabé no le gustó eso. Y le dije, pero yo creí en ti cuando nadie creía en ti, ¿por qué ahora no vas a creer en él? Simplemente porque tuvo una debilidad. Entonces Pablo ya le decía, tú solamente lo estás defendiendo porque es tu sobrino, tú sabes que si no fuera familiar no estuvieras peleando. Entonces y ahí viene la pelea, right? Porque ya dejamos de hablar del problema y simplemente son diferentes filosofías ministeriales. Bernabé, que es el hijo de consolación, su ministerio y su naturaleza es siempre animal y apoyar a todo el mundo, no importa cuán malo está. Pablo, que es un poquito más profético, apostólico, era más exigente y más estricto. Ninguno de los dos estaban mal, los dos tenían cierto estilo ministerial diferente. Y es difícil a veces reconciliar la gracia de uno con la rectitud del otro, la disciplina de uno con la gracia del otro. Pero ambos tienen la misma visión, que es restaurar vida y predicar el evangelio. Pero cuando hay problemas en acoplarse, viene la división y vienen las disputas. Y muchos de los problemas de la iglesia, la Biblia no los menciona, pero usted puede usar su imaginación, que si ahí habían cristianos, judíos, que estaban discriminando en contra de las viudas de los helenistas, eso era un bochinche, eso tiene que ser, que esa gente, había una hipocresía ahí. Las viudas de los judíos, aquí viene la porción tuya, una helenista, esconde, dale una pupusa nada más. Y entonces la gente empezó a ver, pero que eso es un truco lo que tienen ahí. Right? Y fíjate que en vez de los apóstoles ponerse a tirijala y a pelearlo o a tratar de confrontar esto, ellos dicen, lo importante es que no nos desenfoquemos de la visión de la iglesia. Okay. La tentación es bien grande de ponernos a discutir para tratar de resolver caprichos o carnalidad o problemas de la naturaleza humana caída. Todos nosotros en nuestra humanidad tenemos cosas que están mal. No tenemos que estar dándole la luz y enfatizándolas y desenmascarándolas y tratando, porque eso es perder el tiempo. Okay. Mucha gente hace las cosas mal y ni se da cuenta que la está haciendo mal. Alguna gente hace las cosas mal simplemente porque son sobrecogidos en un momento de debilidad. Más veces que no son de esa manera. ¿Por qué los medimos con esta vara tan alta si tú sabes que más veces que no la persona está haciendo el bien? Ok, Pedro es un hipócrita. Está bien, es un hipócrita, pero su sombra sana a los enfermos. Déjalo tranquilo. ¿Y qué si ese es lo que Dios tiene que trabajar en su vida? ¿Qué te importa a ti? Enfócate en la visión que Dios tiene para ti y para la iglesia. ¿Amén? Porque todos vamos a tener algo de donde cogíamos. Ahora, es interesante ver que la iglesia, la postura de los apóstoles es que se encaminaron o se enfocaron en decir, lo principal para nosotros es enfocarnos en la oración y la palabra. ¿Ok? Y usted ve en Hechos, vamos a leer Hechos capítulo 2, verso 42. Hechos 2, 42 dice aquí. Mira lo que dice la Biblia, dice, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza o a la doctrina de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, el repartimiento del pan, entre ellas la cena del Señor y la oración. Aquí vemos 4 cosas que eran principales en la iglesia. Esta es como decir la visión de la iglesia. La doctrina, que es la administración de la palabra. La comunión, que es el compañerismo fraternal, el amor entre los hermanos. El partimiento del pan, es la cena del Señor. Y la oración. Entonces, cualquier otra cosa que desenfoque de esto, lo que va a hacer es que va a hacer que nosotros perdamos la capacidad de operar en el poder de Dios y en la visión que Dios tiene para nosotros. Okay. La distribución de los alimentos no es principal. El que se cuide las viudas es parte del ministerio de amor y de contribución y eso tiene su lugar, pero no puede desenfocarnos de la palabra y de la oración, de la comunión y del partimiento del pan. Cualquier otra cosa que la iglesia haga no puede hacerse perdiendo enfoque de su llamado principal y central. ¿Lo siguen conmigo o no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos el reto de que nuestra visión como iglesia tiene que tener la prioridad de la administración de la palabra.
Los ataques espirituales van a venir y las divisiones y las distracciones van a venir para desenfocarnos de que no perdamos la capacidad de orar, perdamos la capacidad de tener comunión con Dios, que nos alejemos del enfoque de madurar espiritualmente, que perdamos la capacidad de escudriñar y de ministrar en las Escrituras. Y es bien fácil enfocarnos estando sirviendo en la mesa, ministrando en alimentos, ayudando a las necesidades, aconsejando al perdido, visitando a los enfermos, y de repente nadie sabe orar ya. Entonces venimos a la presencia de Dios y es como algo monótono, rutinario, y no hay poder, porque perdimos la capacidad de tener comunión. ¿Y qué pasa? La gente ya no tiene conocimiento de quién Dios es, ni de lo que la palabra dice, ni no tienen reverencia por las sagradas escrituras, ni entienden el poder de la palabra. La iglesia tiene que formar una estructura donde todos los creyentes entiendan que lo primordial es que la visión de Dios cause una vida de oración al grado que todos podamos entender la realidad y el poder de las sagradas escrituras, la proclamación de la palabra de Dios. El trabajo y la responsabilidad primordial de todo liderazgo es atender el continuo diálogo y conversación de intimidad con Dios, identificando y manteniendo el fluir de su voz en nuestra comunión espiritual. Lo más importante es reconocer, identificar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Porque si perdemos eso, entonces ya no podemos hablar con Dios el diálogo y el lenguaje de acuerdo a lo que Él nos ha hablado. Perdemos la capacidad de orar. Si una iglesia que no sabe orar es una iglesia que no está respetando la voz de Dios. Y si no respetamos la voz de Dios y perdemos la capacidad de orar, nos desenfocamos. Y empezamos a hacer de todo, menos la visión que Dios tiene para nuestras vidas. Y le voy a decir una cosa, mi vida de adoración no tiene poder si no hay revelación de la palabra. Mi vida de servicio y de administración no tiene efectividad si yo no lo hago en el poder de lo que la Biblia ha declarado. Tiene que ser en base a la verdad. La revelación de la Escritura es lo que fortalece mi vida de oración. Todo lo que yo hago en servicio y aún mis dones espirituales, si no están en base a las Escrituras y a la revelación de la palabra, se desenfocan, se desenfrenan y terminan en hechicería y en brujería. Terminan causando más confusión y daño que ministración y edificación al cuerpo. Los apóstoles dicen, no vamos a caer en esta trampa, nosotros tenemos que enfocarnos en la palabra, la administración de la oración y la palabra. ¿Ok? Fíjate cómo dice 1 Timoteo 5:17. Mira lo que dice Timoteo 5:17. ¿Están aprendiendo algo hoy? Dice aquí, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular, los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza de la palabra. Amén. Eso dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser recompensados. Y dice, en particular los que trabajan con esmero en la administración de la palabra. En tu versión probablemente los que trabajan en la palabra son dignos de doble honra. Aquí vemos que la iglesia tiene que tener un énfasis en que la gente esté trabajando la palabra. De esto es que se trata esto. Y si es posible, si alguien está trabajando la palabra, se le debe recompensar con doble honra. Se le debe suplir las necesidades naturales de esa persona para que no haga nada más que trabajar la palabra, porque trabajar la palabra es lo más importante en la administración dentro de la iglesia. Y aquí está dentro del contexto personas separadas, ancianos, que es otro sinónimo como decir ministros o superintendentes o supervisores de la iglesia. Son personas que están capacitadas para hacer el rol de lo que hoy en día se conocería como un pastor. Y no es otra cosa que gente que su énfasis es trabajar la palabra. Escudriña la Escritura, estudia la palabra, medita en lo que Dios ha dicho, reconoce y mantén la voz de Dios viva dentro de la congregación. Si hay alguien trabajando de esa manera, por su esfuerzo es digno de doble honra. ¿Lo ven? Hoy en día le pagamos al que barre, le pagamos al que nos trae de todo, y a los que trabajan en la palabra ni las gracias se le da. Porque nuestra visión se ha desenfocado. Amén. Entonces todo el mundo ora de gratis.
como si la oración no tuviera ningún poder, como si la oración no valiera nada, porque no respetamos ni reverenciamos eso. Esto no es un mensaje de pagarle a la gente, esto es para que entiendan que lo más importante es la palabra. O sea, si lo vamos a aplicar, lo que quiero decir con esto es, ¿cuántos de nosotros estamos trabajando la palabra? Porque eso es lo que es digno de doble honra. Escudriñar las escrituras. Los apóstoles dicen, no vamos a desconectarnos para servir a las mesas, porque nuestro tiempo debe estar y nuestro esfuerzo debe estar invertido en la oración y la palabra, y esas dos cosas van juntas. Recibir el mensaje de Dios para poder hablar con Dios, identificar la voz de Dios para traer visión a la iglesia. ¿Y qué pasa después? La palabra crece, la palabra aumenta. O sea, hay un poder en la palabra de Dios cuando se trata responsablemente. De las poquitas cosas que yo me siento orgulloso en esta iglesia es que aquí se trabaja responsablemente la palabra. O trato, no sé si trato de darle énfasis a las escrituras, de prepararme para enseñar, de traer el mensaje con detenimiento, con explicación, con ejemplos, de escudriñar y de cerciorarnos de que todo el mundo por lo menos sepa algo de la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:12 dice aquí: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganle mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz los unos con los otros. Amén. ¿Lo vieron o no? Honren a la persona que está haciendo la obra, el trabajo. ¿Cuál es ese trabajo? De traer la palabra. ¿Qué hacen? Traen exhortación, orientación espiritual, discernimiento espiritual. ¿De dónde viene eso? Del conocimiento de la palabra. Esas cosas hay que respetarlas. Esas cosas hay que amarlas. Esas cosas hay que honrarlas. Y entonces vamos a vivir en paz los unos con los otros. ¿Lo ven? Tenemos que darle algún tipo de reverencia al estudio de las Sagradas Escrituras. Que lo más importante para nosotros sea que nuestra visión, nuestro orden, honre la oración y la palabra. Debemos venir aquí a orar. Y a orar conforme a la revelación de la palabra. Debemos venir a oír la voz de Dios, a predicar con autoridad, con respeto y a escudriñar las Sagradas Escrituras. Ese debe ser el énfasis de nuestras vidas. Ahora, esa palabra es lo que tiene el poder de Dios. ¿Por qué los apóstoles querían? Fíjate que ellos se enfocan en la palabra, en la oración y la palabra, y de repente la palabra aumenta. ¿Y qué pasa cuando la palabra aumenta? Dios trae crecimiento, aceleración, madurez, multiplicación, y las barreras que estaban dividiendo la iglesia se destruyeron. Fíjate que hasta lo dice que muchos de los principales judíos se convirtieron. Entonces, el problema empieza con un problema étnico, racial, de discriminación, pero al final termina con una revolución de conversión y de avivamiento que anuló las distracciones que venían en contra de la iglesia. O sea, el problema no es maldecir las tinieblas, lo que hay que hacer es encender la luz. Si en vez de poner el tirijala, debatir, pelear con las personas, lo que tenemos que hacer es predicar la palabra, porque si predicamos la palabra, Dios va a traer revelación, esos poderes de las tinieblas se van a derrumbar y Dios va a traer unidad, va a traer edificación, y de repente no solo se va a resolver el problema, vamos a crecer en todas las áreas de nuestras vidas. Pero eso no va a suceder si no resistimos la tentación de caer en el tirijala, en el bochinche, en la pelea, en la división, en la discusión. Y si nos seducimos por eso, no vamos a tener el poder. Tenemos que resistir esa tentación y enfocarnos en la palabra. Entonces la palabra fue glorificada porque la palabra tiene poder. Fíjate que dice, mira lo que dice Isaías 55:10, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Sí, ese es el crecimiento de la palabra. El crecimiento de la palabra que dice ahí en Hechos, cuando los apóstoles se enfocaron en la oración y la palabra, dice que la palabra se multiplicó. ¿Qué quiere decir que la palabra se multiplicó? Que la revelación de lo que Dios estaba diciendo empezó a dar fruto. Isaías 55 lo dice, que la palabra cuando desciende es como lluvia, como la nieve que desciende de los cielos y rega la tierra.
¿Y qué dice? Dice, semilla al que siembra y pan al que come. Empieza a producir, empieza a germinar. La palabra tiene un efecto, no retorna a Dios vacía, sino que retorna siendo prosperada. Todo lo que Dios intencionó que la palabra hiciera empieza a hacer. Entonces, ¿por qué es importante enfocarse en la oración y la palabra? Porque la palabra va a traer resultados. Fíjate que va a haber semilla al que siembra y pan al que come. ¿Qué quiere decir eso? Que de la misma palabra va a haber provisión para todas las áreas de tu vida. Y de la misma palabra va a haber tanta provisión que tú vas a tener para sembrar y cosechar más de lo que tú quieres. La semilla es literalmente ayuda a los demás. Literalmente es empoderar a un ministerio financieramente con recursos. La semilla es decir, voy a sembrar algo para el futuro, para que otras personas reciban de lo que yo tengo. La semilla es invertir para una nueva cosecha. La palabra no solamente te provee para todo, te da también la capacidad de sembrar semillas, de ayudar a los demás, para darle recursos al que está necesitado. La palabra produce todo. Si vamos a ayudar a una persona pero no le damos la palabra, le estamos haciendo un daño. Juntamente con la ayuda, dale la palabra. Porque la palabra da no solo pan para el que come, da semilla al que siembra. Nadie dijo nada ahí, no sé. It's good preaching, man. ¿Qué significa que la palabra se multiplica? Que lo que Dios intenciona, que la palabra produce, lo empieza a hacer en nuestras vidas. Sí, el apóstol se enfoca en la palabra y la oración. ¿Por qué la oración y la palabra? Esos dos van juntos. Porque de la palabra viene el estilo de vida de oración. Oración le podemos decir que es sinónimo a hablar con Dios. ¿Qué tú vas a hablar con Dios? Lo mismo que Dios te dijo. Porque dice que la palabra no retorna vacía. ¿Cómo retorna? Retorna con fe, con la intención de lo que Dios le envió. ¿Cómo retorna? Cuando tú la pones en tu boca y hablas en oración. Dios envía la palabra, pero si tú no la oras para atrás a Dios, entonces no produjo lo que estaba intencionado a producir. Si la palabra no produce una fe que te haga orar más efectivamente, hablar con Dios más efectivamente, adorar más efectivamente, entonces Dios no puede enviar el fruto, el crecimiento, la multiplicación para que haya más revelación sobre nuestras vidas. Si la verdad fuera dicho, tú no oras al nivel de lo que sabes. La mayoría de las cosas que se te han revelado te las callas y sigues actuando en incredulidad y por eso la palabra no produce fruto en tu vida. La palabra tiene que retornar, porque si retorna, no retorna vacía, sino que le enseñas a Dios que la razón por la cual la envió, tú la has asimilado en tu corazón y en tu ser. Lo que Dios te habló, conviértelo en una oración. Entonces, ¿cómo tú vas a orar si no sabes lo que Dios te habló? ¿Y cómo vas a saber lo que Dios te habló si no pasas tiempo escuchando la palabra? O si no creamos un ambiente donde la palabra pueda producirse. ¿Lo ven o no? Deberíamos tener aumento en la palabra. Deberíamos tener abundancia de palabra. Todos nosotros deberíamos tener mensajes, prédicas, revelación, profecía que Dios nos ha dado por lo que hemos recibido. Porque esa palabra nos abrió los oídos espirituales para escuchar más de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Eso nos da un lenguaje para orar más efectivamente. ¿Están entendiendo? La palabra no retorna vacía. ¿Cómo regresa? Regresa en fe cuando tú la envías para atrás a Dios. ¿Cómo la envías para atrás a Dios? En un estilo de vida de oración. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor y me ha enviado ¿a qué? A predicar. O sea, la predicación, cuando Dios quiere cambiar tu vida, lo que te da es un mensaje. Cuando Dios quiere transformar todo lo que concierne a tu ser, ¿qué empieza? Te empieza a hablar palabra. Y cuando Dios habla su palabra, esa palabra tiene poder creativo, desata realidades y destruye todo lo que está en tu vida y transforma todo tu ser para algo nuevo. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿para qué? Para predicar. ¿Para predicar qué? Buenas noticias. El Espíritu viene con un propósito. ¿Por qué? Porque tú estás ungido para predicar. Porque cuando tú prediques, entonces que Dios establece su propósito, desata su reino, establece su verdad, empieza a transformar mente, empieza a cambiar vida. Tú predicas y de repente el reino de Dios viaja a través de palabras, se establece por medio del conocimiento y se manifiesta a través de la confesión. Pero tú no puedes confesar si no entiendes y si confiesas sin entendimiento, entonces tú no estás recibiendo el mensaje completo de Dios.
El Espíritu está sobre mí para predicar. Esta es la misma escritura que Jesús tomó cuando se paró en la sinagoga y que dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Sí, el tiempo de estar solamente escuchando buenas enseñanzas y repitiendo históricamente lo que Dios hizo se acabó. Ahora llegó el tiempo donde el Espíritu viene a manifestar lo que ha declarado con poder. Ahora va a venir el tiempo de la predicación de la palabra y de las buenas nuevas. Y no va a ser como la palabra que sale de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los escribas. Va a ser palabra que tiene poder para crear lo que Dios intenciona. No va a retornar vacía. La gente va a aprender a orar, va a aprender a interceder, va a meterse con Dios, va a recibir el Espíritu Santo, se va a meter en intimidad con Dios porque venió la buena noticia de que el tiempo de la espera se acabó. Ahora viene el tiempo de manifestación. ¿Cómo viene la manifestación? Cuando se predica la palabra. Uno tiene que esperar a ser libre, esperando a que venga tu promesa. Oye la palabra, recibe la palabra. Ahí está la buena noticia, el poder de Dios se transfiere a través de su palabra. Predicar buenas noticias a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, a proclamar el año del jubileo, el año de la buena voluntad del Señor, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están en luto, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza y aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor, gloria suya. Se dice, va a predicar y cuando empieza a proclamar, la gente va a ser sanada. Los que están prisioneros van a quedar libres. Va a venir el año agradable del Señor, el tiempo de que Dios está de buenas. Cuando tú empiezas a predicar las buenas noticias, lo que es realidad de Dios, que es que Dios está de buena, empieza a manifestarse en tu vida. Ya no va a haber luto, ya no va a haber ceniza y tristeza. Cuando oigas la palabra, lo que va a venir es gozo, alegría, alabanza. Vas a venir a experimentar intimidad con Dios. Usted sabe que es el año del jubileo. Predicar el año agradable del Señor. Ese es el año de la felicidad y de mal gozo más grande. Todas las deudas canceladas. Todas las herencias tuyas se te devuelven. Todo lo que tú tenías en herencia que alguien sembró, cosechó en tu linaje, eso lo averiguan por los récords y te lo devuelven a ti multiplicado. Si eres un esclavo, quedas libre. Si tienes alguna deuda, queda cancelada. Y todo el mundo recibe abundancia. Porque Dios está de buena. Es el año de que Dios está de buena, de felicidad. Es el año de repartir bendición. Es el año de ayudar a los pobres. Es el año de que todo el mundo reciba lo mejor del cielo. Cada 50 años es el año del jubileo. Que de hecho los judíos nunca lo celebraron porque eso era profético de cuando viniera Jesús. El año del jubileo no podía venir hasta que no viniera la predicación de las buenas nuevas. Las buenas noticias, el poder de la palabra de Dios. Tú no tienes que esperar a tu temporada de bendición. Predica la buena noticia y tú entras en el año agradable del Señor. Todo el mundo diga conmigo, yo estoy en el año agradable del Señor. Eso quiere decir, mi deuda cancelada. Estoy prisionero, quedo libre. Mi corazón está batido, Dios me sana. El Espíritu del Señor está sobre mí para proclamar la buena noticia. Que si estás cautivo, Dios te quiere libertar. Que si estás pobre, Dios te quiere prosperar. Que no importa tu necesidad, Dios dice, este es el año agradable. Vas a hacer un plantío de justicia. Vas a hacer el óleo de gozo. Dios te lo va a dar en lugar de ceniza. Ya no vas a tener manto de luto. Ahora vas a recibir gozo, alabanza, gloria, poder. Vas a cantar las alabanzas a Dios por lo que ha hecho en tu vida. Pero eso no va a pasar si no predicamos la palabra. Si no entendemos la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Dios quiere traer el año agradable de Él a nuestras vidas, pero si la gente no oye la palabra y no la entiende, porque estamos peleando porque la viuda de aquel no recibió más comida que la del otro. Nos desenfocamos. ¿Me entiendes? Y en la iglesia se hace de todo, y yo hago de todo, y voy a seguir haciendo de todo, pero todo eso no es importante. Estoy yo lo que le acabo de decir. Yo hago consejería matrimonial, yo visito a los enfermos, yo hago todo eso, pero eso no es importante. Lo importante es la predicación de la palabra, predicar el año agradable al Señor. Oye, nadie dijo amén ahí, ¿qué pasó? ¿O usted lo que quiere es pura pachanga? No, hay que enfatizar la palabra, porque sin la palabra no va a haber pachanga. ¿Ok? No va a haber pan para el que come, ni semilla para el que siembra, el cautivo se va a quedar preso. Te voy a visitar en la cárcel, pero no te puedo libertar. Lo que te liberta es la palabra. El énfasis debe ser que siempre estemos en sana doctrina,
siempre tengamos visión cristocéntrica, hay una palabra fresca de Dios saliendo desde el púlpito y que todo el mundo entienda que la revelación de Dios es la que nos está libertando, nos está promoviendo, nos está avanzando, nos está estableciendo, nos está abriendo los cielos y está llevándonos a madurez espiritual. ¿Para qué? Para que podamos orar más efectivamente y tener comunión con Dios. Esa es la visión de la iglesia. Árboles de justicia, plantío del Señor para la gloria suya. Qué poderoso está eso, ¿verdad? Si usted está quebrantado del corazón, Dios te puede sanar esas heridas. La palabra hace eso. Mira lo que dice Isaías 52:6. Por tanto mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que le dice a Sión, tu Dios reina. Lo voy a decir otra vez. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Va a venir un día donde todo el mundo va a conocer a Dios. Y como van a conocer a Dios, van a saber orar y van a tener intimidad con Dios. Porque yo mismo hablo y digo que aquí estaré presente. ¿Cuándo Dios va a estar presente? Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen la buena noticia, de los que anuncian la paz, del que trae las buenas nuevas de bien, del que publica salvación, del que le dice a Sión, tu Dios reina. Isaías 61, Isaías 55, Isaías 52, todo esto es profético. Jesús mismo lo hizo en el día de la sinagoga, se paró y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Qué está diciendo? El libro de Isaías, lo que Isaías había prometido, ahora llegó el tiempo de que se establezca. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo del evangelio, buenas noticias. Esas son las buenas nuevas de Dios. El poder de declarar una cosa y que lo que se declare se establezca porque Dios está presente. Tu Dios reina. Entendemos que Dios quiere libertarte. Si estás preso, quiere sacarte de la cárcel. Si estás afligido, Dios quiere vendar tu corazón. Que el Espíritu del Señor está sobre la iglesia para traer su mensaje, su buena noticia. Que si estás pobre, Dios te puede dar recursos, prosperidad, abundancia. Todo eso viene del mensaje de Dios. El mensaje de Dios de proclamar que Dios está presente, que Dios reina, que el tiempo de cautiverio se acabó. El pecado puede ser quebrantado, las transgresiones pueden ser eliminadas, la carne puede ser derrotada. El mundo no tiene poder sobre los hijos de Dios, porque la buena noticia es que nuestro Dios reina. Esas son buenas nuevas de salvación. Salvación es todo lo que tú necesitas para suplir todas tus necesidades. No es solo espiritual. Si quieres sanidad a tu cuerpo, tu Dios reina. Buena noticia, Dios vino a traerte salvación para que tu cuerpo sea sano. Si necesitas provisión, tu Dios reina, y en el reino de Dios no hay escasez, no hay limitación, no hay escasez de recursos. Todo lo que tú necesitas, lo que necesitas es oír la palabra para que la palabra no retorne vacía y te pongas a orar y el reino de Dios se establezca en tu vida. Venga tu reino, hágase tu voluntad en mi vida como en los cielos. Tu Dios reina. Pero tú no puedes tener fe. ¿Qué dijo Pablo? Dice, ¿cómo clamarán en aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán? Esta parte es la que siempre dejan fuera. Si no fueran enviados. Como dice Pablo citando Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian. Eso no todo el mundo está capacitado para anunciar las buenas nuevas. Dios los envía. Y como tienen el Espíritu del Señor sobre ellos y están ungidos para hacer esa obra, cuando tú oyes esa palabra, fe nace en tu corazón y puedes orar y entonces clama y Dios te responderá. Clama a mí y Dios te responderá. El que invocar el nombre del Señor no será avergonzado, será salvo. ¿Por qué? Porque tuvo fe, porque escuchó y alguien que estaba enviado le dio el mensaje, la buena noticia, la palabra de Dios. Pero si no estamos oyendo la palabra porque estamos más preocupados en cosas naturales. ¿Quién no te cambió el pamper al nene en el nursery? Cosas naturales. Que si la corbata no le pega al pastor con la camisa, cosas naturales. ¿Me sigue? Son tonterías. Que si la viuda de aquel no recibió más comida que la viuda del otro. Lo importante es el mensaje de la palabra.
¿Te cae mal alguien en la iglesia? La pregunta es, ¿estás recibiendo el mensaje de la palabra? Porque se sabe quién te cae mal. Right? El pastor te cae mal. Te pregunto una pregunta. ¿El pastor te trae el mensaje de la palabra? Pues chúpate lo que te caiga mal. Lo importante es que estás recibiendo el mensaje. Y el mensaje produce todo lo que tú necesitas. Nos tenemos que enfocar, dicen los apóstoles, en traer el mensaje. La buena noticia. Porque eso va a traer fe a la gente y la palabra se va a aumentar, se va a multiplicar. The proclamation of the good news has power. La declaración de la buena noticia tiene poder. The more it is understood, the greater is its influence. Mientras mejor entiendas el mensaje, más grande va a ser su influencia en tu vida. Wow. La proclamación tiene poder. Ya de por sí, por tú escuchar el mensaje, hay poder llegando a tu vida. Pero la influencia de ese poder va a ser más grande si entiendes el mensaje. Esta línea de pensamiento, Isaías 40, Isaías 52, se mueve hacia Isaías 53, cuando dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién el brazo del Señor es revelado. Voy a decirlo otra vez. Esta es la gran pregunta de Isaías cuando se mueve en 42 al 55. Y llega al 53 cuando dice, ¿quién ha creído a nuestra buena noticia? Y sobre quién el brazo del Señor es revelado. El brazo del Señor se revela al que cree la noticia. ¿Ok? ¿Y cuál es la gran noticia? Que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas perdidas, pero el Señor cargó sobre sí el pecado de todos. ¡Wow! Tú tienes que creer el mensaje, oír el mensaje, entender el mensaje para que se te revele el brazo del Señor, la buena noticia, y te manifieste el reino de Dios a tu vida y tú puedas decir, mi Dios reina. Esa es la proclamación, tiene poder, pero mientras mejor la entiendas, más influencia va a tener en tu vida, mayor la manifestación de esa palabra en tu corazón. La palabra te da transformación a la imaginación, te ayuda a vivir dentro del mundo simbólico de las Escrituras, te hace desatar realidades escondidas del mundo espiritual. Si usted quiere oír ese mensaje que yo prediqué del mundo simbólico, tiene bien poquitas views y eso para mí es uno de los mensajes más poderosos que usted puede escuchar. Porque toda la Biblia es vivir en un mundo simbólico. Pero ¿cómo tú entiendes y transformas tu imaginación para decir que todo representa algo desatando algo más grande de lo que tú ves? La palabra es lo que transforma tu imaginación para desatar esas realidades espirituales. Entonces, ¿qué hizo Jesús en el camino de Emaús? Empezó a predicar y a predicar y a predicar, comenzando de Moisés, siguiendo por los profetas, todo lo que él decía, predicando, y de repente el corazón empezó a arder, la palabra de Dios empezó a transformar sus mentes y le reconocieron en el partimiento del pan. Pero si Jesús no hubiera enseñado y predicado desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, toda la Biblia, los ojos de ellos siguieran vendados y no podían ver las realidades espirituales que estaban en la mesa. Entonces, los hermanos se van a ver como cualquier persona. El edificio de la iglesia se va a ver como cualquier otro edificio. La mesa del Señor se va a ver como comida natural. El predicador va a simplemente verse como cualquier otra persona hablando. Nada va a tener poder porque tú no lo ves simbólicamente, porque tu mente no está transformada, porque no estás oyendo la palabra. Porque todo lo que tú ves es que la viuda de uno se descuida y la viuda del otro tiene más comida. Entonces por eso no puedes orar. No tienes fe ni en tu propia oración porque no estás recibiendo la palabra. El evangelio, mientras se manifiesta de forma extrañamente diferente a todo lo que conocemos, simultáneamente aparenta ser común y ordinario en su presentación. ¿Por qué es importante oír la palabra? Porque el evangelio de Dios en toda su manifestación, mientras se manifiesta de forma extrañamente diferente a todo lo que tú conoces, simultáneamente a la misma vez aparenta ser común y ordinario en su presentación. ¿Qué quiere decir? Tú tienes que oír la palabra y oír la palabra y oír la palabra hasta que la palabra se te revele, porque tú no vas a reconocer lo poderoso que está pasando en tu ser, te va a parecer ordinario y común. Jesús caminó con ellos y no le reconocieron. ¿Tú oyes lo que estoy diciendo? Se sabe que es tener a Jesús mismo. Olvídate de un predicador famoso o un hombre ungido de Dios. A Jesús mismo al lado. Y no reconocerlo.
y te estaba predicando la palabra y no lo reconocieron. Imagínate que aunque era extrañamente diferente a todo lo que jamás habían conocido, porque estaba en un cuerpo de resurrección que se transfiguraba y se transformaba y no podían reconocer, a la misma vez se oía tan común, tan ordinario y tan normal que no podían entender que era el Señor mismo que les estaba hablando. Pero el Señor siguió predicando y predicando y predicando hasta que sus ojos fueron abiertos. Y entonces en el partimiento del pan, en la Santa Cena, se dieron cuenta de la realidad de lo que estaban experimentando. Por eso es importante predicar la palabra para que todo lo que Dios nos ha dado simbólicamente, la oración, la intercesión, la adoración, los sacramentos, la administración, todo tome el significado y nuestros ojos se abran y vemos lo grande que ya tenemos. Porque el poder está en tener revelación en lo que hacemos, no en lo que hacemos. You got it? El poder no está en poner las manos sobre una persona y orar. El poder está en poner las manos sobre una persona y orar con revelación. El poder no está en hablar en lengua. El poder está en hablar en lengua con revelación de lo que estás haciendo. El poder no está en comerte el pan y beberte el vino. El poder está en beberte la carne del Señor y la sangre del Señor con revelación. El poder no está en predicar la palabra. El poder está en entender que Dios te está hablando. La revelación de lo que está pasando. El poder no está en venir a la iglesia. El poder está en entender que tú estás viniendo con revelación a la congregación de los santos, a encontrarte con Dios para establecer cosas eternas en tu corazón. El poder no está en levantar las manos y cantar una canción. El poder está en entender a quién estás adorando con revelación de que estás adorando al Creador de los cielos y la tierra. Todas esas cosas se despiertan en nuestro ser cuando oímos la predicación de la palabra y de repente nos desconectamos de la carnalidad y despertamos a la realidad de que Dios no ardía mi corazón mientras nos hablaba las escrituras. ¿Por qué no lo entendía? Si Dios me estaba ministrando, Dios me estaba hablando, Dios me estaba tocando, yo sentí su presencia, Él me estaba conmoviendo. Lo que necesitaba era escuchar la palabra para que mis ojos se abrieran y me diera cuenta que Dios reina, que Él está en medio nuestro y está transformando mi vida por la palabra de Dios. Entonces, extrañamente, fíjate que en el monte de la transfiguración están los discípulos con el Señor y Jesús fue transfigurado. Ahora, escúchate esto, imagínate que usted venga a un servicio y el predicador se transforme y empieza a brillar. ¿Okay? Venga una nube del cielo y cubra todo el edificio, por dentro y por fuera, y usted oiga una voz del cielo hablando hasta que él tiembla el lugar donde usted está. ¿Está bueno el servicio? Imagínate que aparezca en medio de la nube Elías y Moisés y empiezan a hablar con el predicador, transfigurado, transformado. ¿Está bueno el servicio? Los discípulos estaban durmiendo. Ahí lo dice que estaban durmiendo. Mientras el servicio estaba bien bueno, estaban durmiendo. Entonces no creas porque Dios se te aparezca y se te manifieste y te hable la palabra que tú vas a reaccionar adorando y vas a tener y tú te vas a postrar. No es así. Porque aunque es extrañamente inusual, diferente a todos los que has conocido, es tan común y tan ordinario a tus sentidos que lo menosprecias y lo tratas como ordinario. ¿Lo cogieron o no? Porque lo que hace la diferencia en recibir la experiencia de Dios o no es tu fe. Eso es lo que hace la diferencia. Tener la revelación de lo que está pasando. Y lo más importante es que vengamos con ese respeto y reverencia ante Dios, creyendo que Dios va a transformar tu vida y yo no me voy a perder de todo lo que Dios tiene para mi vida. ¿Usted sabe cuántos problemas yo tengo en mi mente? ¿Cuántos problemas? Aparte de todos los de ustedes, estoy hablando de problemas míos. ¿Usted cree que yo puedo pensar en todo eso? Puedo pensar en eso ahora mismo y deprimirme y frustrarme. Pero no me da la gana. No me da la gana. Yo quiero mirar lo de Dios. Yo quiero pensar en las cosas de Dios. Y por eso me mantengo recibiendo lo que Dios tiene para mi vida. No me distraigo. ¿Por qué se distrae? ¿Por qué se pone a enfocarse en lo que está pasando en la mesa con la viuda del otro? Enfócate en la palabra. Enfócate en la oración. Eso soy tan sencillo, pero ahí está. Ahí está todo. Cuando Dios quiso transformar el mundo, derrotar la maldad
y destruir el poder de las tinieblas y establecer su reino, no nos dio una arma de guerra, no nos dio un conocimiento ni un avance tecnológico o científico, sino que nos dio un plato de comida. Voy a repetirlo otra vez. Cuando Dios quiso transformar el mundo, derrotar la maldad y destruir el poder de las tinieblas para establecer su reino eternamente, no nos dio un arma de guerra, ni un conocimiento de avance tecnológico o científico, sino que nos dio un plato de comida. Y a través de algo común, dijo, voy a establecer algo extraordinario. Solamente Dios. Pero ¿qué es lo que hace que eso común se vuelva extraordinario? La palabra de Dios. Cuando tú oyes la palabra y recibes revelación de lo que está pasando y empiezas a entender el mundo simbólico, de repente las cosas ordinarias se vuelven extraordinarias. De repente Dios abre tus ojos y te das cuenta de que tu Dios reina. Empiezas a ver que todas las circunstancias de tu vida no son accidentales, sino que Dios las está moldeando y utilizando para formar tu carácter y llevarte a un nuevo nivel de fe. Que Dios no desperdicia ninguna circunstancia que está pasando en tu ser, sino que toda la está utilizando para que tú tengas más información, para tener contenido en tu adoración y en tu alabanza, que ahora puedes conocer al Padre más íntimamente, que ahora tienes más entendimiento de lo que antes conocías. La palabra está creando en ti un nuevo nivel de fe, un nuevo lenguaje de fe, tu mentalidad está cambiando y ahora puedes orar más efectivamente, sabes adorar más adecuadamente, puedes levantar tus manos y consagrarte a Dios. ¿Por qué? Porque estás oyendo el mensaje de la palabra de Dios. Esa palabra te está estableciendo y de repente todo lo normal y ordinario se vuelve extraordinario, empiezas a disfrutar el reino de Dios en tu vida. Por eso es que es importante enfocarse en la oración y en la palabra. ¿Lo ven o no? Ahora, aquí viene el próximo nivel del mensaje. ¿Están dispuestos para el próximo nivel del mensaje? ¿Cuántos quieren el próximo nivel del mensaje? Aquí viene el próximo nivel del mensaje. Eso está fantástico, amén, gloria a Dios. Pero a la hora de la verdad, ¿cuántos de nosotros estamos ayudando para que el mensaje de la palabra y el ministerio de la oración prosiga hacia adelante efectivamente? Porque la Biblia dice que para resolver todos los problemas y la oración y la palabra pueden estar en preeminencia, había que poner personas, diáconos 7 llenos de fe, de sabiduría y del Espíritu Santo para que ayudaran con la carga ministerial. No importa todo lo que pase en la iglesia, todos tenemos que hacerlo con revelación. No puede ser cualquier persona, tiene que ser alguien lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y de fe. No importa si usted va a tocarle en el piano, si usted va a cambiarle los pampers a los niños, si usted va a limpiar la iglesia, todo lo tenemos que hacer con revelación, con sabiduría y con fe, lleno del Espíritu Santo. Porque todo es una extensión del mismo ministerio de la oración y de la palabra. Si usted cogiera esa revelación, Dios te avanzaría espiritualmente a nivel ultra, a nivel quantum. Usted daría un quantum leap, un salto cibernético usted daría. Porque usted entendería que no hay diferencia en los ojos de Dios entre el que predica y el que limpia. Porque los dos lo hacen en revelación de la palabra y en oración para establecer los propósitos de Dios. Amén. Hoy predico, mañana limpio. Un día limpio y otro día predico. Es lo mismo, todo es servicio a Dios. Lo importante es que no importa si estoy predicando, limpiando, trabajando con los niños, orando, todo lo haga por revelación en la palabra, en el mensaje del evangelio y en una vida de intimidad y comunión con Dios. Todos tenemos que servir, ministrar y ayudar a la carga para que la visión no se desenfoque. ¿Están entendiendo? Todos tenemos que participar. Y nosotros tenemos que ver que es mi responsabilidad de que la palabra de Dios prosiga revelándose en mi vida y en la vida de la iglesia. ¿Cómo yo hago eso? Pues yo no voy a permitir que la carga ministerial distraiga al que está trabajando en la oración y en la palabra, sirviendo a mesas. Nadie dice nada en esta iglesia. Entonces todo el mundo quiere decir amén, pero nadie quiere trabajar. Right? Nadie quiere predicar, nadie quiere hacer. ¿Cuántas veces nosotros estamos en la presencia de Dios ministrando y usted ve personas que están atadas o están pasando por problemas? Vaya y ore por esa persona. No es mi problema, es que se chave. No, sí es tu problema. Porque todo el tiempo que yo estoy orando por esa persona era tiempo que podía estar orando por todos.
Tiempo que podía haber estado invirtiendo predicando, lo tengo que invertir aconsejando a alguien que otra persona podía aconsejar. ¿Me siguen o no? Usted ve un papel tirado en el piso, recójalo. Usted coge una botella de agua, tómasela completa. Y si no se la toma completa, échale agua a la mata con ella. Y no tire la botella al piso. Hello. Vamos a utilizar conciencia de que esa botella que tiraste, alguien la va a tener que recoger y probablemente sea el pastor. ¿Me entienden? Y eso que usted hace es importante. ¿Ok? Porque es una extensión de la palabra, es una extensión de la vida de oración. Yo no sé de usted, pero yo vengo a la iglesia y todo, yo digo, todo es importante. Todo es importante. Y yo miro todo y yo digo, porque esto es para Dios. No porque sea importante en sí, sino porque lo que representa es para Dios. Y Dios se merece lo mejor de mí. Lo mejor de mí puede que sea $10, pero yo le tengo que dar a Dios lo mejor de mí. ¿Lo entienden? ¿Cómo nosotros vamos a levantar una iglesia que tenga énfasis en la palabra y que tenga comunión y una vida de oración dinámica? Todos tenemos que trabajar con la revelación de que lo que hacemos es predicar con nuestras vidas y la manera que protegemos nuestra vida de oración es ayudando a la carga ministerial. Aquí le impusieron las manos a estas personas para que ayudaran a extender la visión de predicar la palabra y tener una vida de oración. Esto fue lo que resolvió el problema. Entonces, y esto es lo que trae crecimiento a la iglesia. Trae crecimiento cuando distribuimos la carga. Y hay diferentes filosofías ministeriales. Yo prefiero que las personas tengan la libertad de hacer las cosas de corazón a que se les dé un cargo, una responsabilidad y lo hagan por obligación. Porque yo podría decir, ok, tú haz esto, tú haz lo otro, tú haz lo otro. Y lo hacen por obligación. Yo prefiero que tú de corazón sientas lo que te corresponde, que veas la dirección del Espíritu Santo cuando te conmueva y cuando Dios cae sobre ti y te dice, ora por una persona, ora por esa persona. Cuando Dios te dice y te conmueve y te dice, mira, pasa el vacuum, pases el vacuum cleaner. Amén. Cuando Dios te ponga en tu corazón, llama a aquel hermano que está necesitado ahora y dale una palabra de aliento. Tú tengas la fe y tomes el teléfono y llame. Aunque nadie te mandó a hacerlo, pero tú sientes de parte de Dios. Porque has recibido la palabra, porque estás orando. Ya Dios te está dando a que ayudes a distribuir la carga. ¿Ven la diferencia? ¿O no? O sea, ellos pusieron diáconos. Y estos son posiciones de ministerio. Y yo estoy diciendo, yo no quiero poner diáconos, yo creo que todos somos servidores. Y todos podemos ministrar con el poder del Espíritu Santo. Amén. Ahora, si hubiera una multiplicación de discípulos al grado que somos miles de personas, pues más rayos, entonces es más diferente. Porque necesitamos gente tiempo completo para poder hacer esa carga. Pero a un nivel pequeño, como nosotros somos congregacionales, no tengo que poner una persona en una posición. Todos podemos hacerlo, todos podemos trabajar, todos podemos ministrar, todos podemos ayudar, todos por lo menos podemos orar. Le hago una pregunta, ¿en verdad es tan difícil orar? ¿Cuántos hablan por teléfono? Nadie habla por teléfono. Usted habla por teléfono, pues usted puede orar. Coja así, hable con Dios. ¿Me entiende? ¿Por qué tenemos esta barrera donde no, orar es para la gente santa? Todos podemos tener el ministerio de oración. Y tu oración tiene poder y contribuye, cambia la atmósfera, nos hace crecer, nos hace aumentar en fe. Mientras más recibimos la palabra y ayudamos a distribuir la carga, entonces dice la Biblia aquí que la palabra se multiplica y eso es lo que queremos llegar. Llegar al grado donde todo el mundo empieza a madurar en el conocimiento y a crecer en sabiduría. Eso es que la palabra es glorificada, se expande. ¿Qué hace? Los discípulos aumentan y las barreras que el enemigo ha traído en contra de la congregación se destruyen. Todo porque nos enfocamos como congregación, como comunidad, en tener una vida de oración y en poner en prioridad la predicación del evangelio. ¿Cuál es la doctrina apostólica? La palabra, compañerismo, partimiento del pan
y la oración. Amén. Esas cosas protegen la iglesia.